Soy presidente de Rotary Club Mar del Plata Oeste y hoy tenemos el orgullo de tener este encuentro en este lindo lugar en conjunto con la biblioteca. Gracias, Oscar. Y bueno, les paso a comentar que la reunión del club, desde que se inició el club, es la número 20.083. El club, para los que no conocen, está fundado el 26 de septiembre de 1980, en los cuales en este momento tenemos un socio fundador del club que se encuentra entre nosotros, que es el señor Enrique Oferén. A él un aplauso porque gracias a él y la reunión del periodo 25-26 es la número 24. Hoy Oscar va a dar primero va a arrancar con un comentario, así que Oscar, todo tuyo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos por haberse acercado. Perdón. Me olvidó. Disculpe. Estaban atentos, muy bien, estaban atentos. ¿Ve? Estaba atento. El señor es Jan Ras, es de otro club al cual le agradecemos el club nuestro, a él y tanto a Perla, porque hacen muchísimo por nuestro club. Muchísimo. Bueno. Así que gracias, Jan, porque estaba yo embalado en otra cosa. En el pabellón argentino, Oscar, para estar el pabellón, y en el rotario le vamos a pedir la presencia a Perla, que es la asistente del gobernador. Sí. Liliana, de Vivi, Verón, que venga ella, que ha sido la... Se fue a Bajón. Bueno. Muchas gracias, Perla. Bueno, Oscar, todo tuyo ahora. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Biblioteca Central en especial, queremos agradecer a todos los que se acercaron a compartir esta, que es la primera experiencia que se va a realizar en la inauguración, especialmente en este espacio, de la primera charla que nos parece que es muy, muy interesante porque tiene que ver con lo emotivo, con la historia, con reivindicar historias personales que muchas veces de personas que, como en el caso de Beni, que están cerca nuestro, que tal vez es nuestro vecino, la persona que conocemos circunstancialmente y que tienen tanto para compartir, experiencias de vida, muchas cosas que a veces tal vez, aunque estamos en ámbitos académicos, los libros no pueden llegar a expresarnos, los libros no pueden llegar a compartir todas las historias y las experiencias tan enriquecedoras y que en este primer caso Beni tan generosamente se ha predispuesto a compartir con nosotros. Una experiencia que creemos es el puntapié inicial. Esta es una experiencia que se realiza en otros lugares del mundo con la denominación de bibliotecas humanas. Nosotros lo hemos adaptado, es una idea original que surgió en Dinamarca y lo hemos adaptado a una realidad y a una idiosincrasia más propia de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Una sociedad donde a veces los discursos que encontramos o los mensajes que podemos recibir en los medios hablan de políticas tan macro que olvidan a las personas. Y nosotros consideramos en esta experiencia que queremos comenzar, en este camino que queremos comenzar a transitar en forma conjunta entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y de Rotary, en recuperar y reconocer a todos aquellos individuos, a todas aquellas personas que tanto han hecho por nuestra sociedad y por nuestra comunidad.
Así que para que hoy nuestro país, nuestra sociedad tenga los valores que tengamos, fue porque hubo muchas personas que a lo largo de la historia hicieron con sus pequeños aportes, con sus granitos de arena, a que hoy tengamos una sociedad mucho mejor. Así que bueno, queremos agradecerle a Beni y a todos ustedes por haberse acercado acá, compartir con nosotros y agradecerle especialmente esta predisposición que han tenido. Así que Bueno, desde ya muchísimas no, gracias. Yo me llamo Veniero Jorge Cianchelli. Llegué a este país en el año 50. Tenía 12 años. Llegué en un barco grande, inmenso. Me parecía más grande de lo que era, pero era grande en serio. De una compañía naviera española, el Cabo de Hornos. ¿Me oyen allá atrás? El Cabo de Hornos. Tuve vivencias muy importantes en ese barco. A los pocos días de navegar, se me infectó una mano. Una simple pinchadura de un alfiler. Cuando descubrieron que mi mano estaba infectada, llegó el médico de a bordo con el capitán y habían casi decidido amputarme la mano. Sí, así como les cuento, increíble, 2 o 3 días después. Bueno, pero a pesar de todo eso, tuve suerte. En el barco había una sola inyección de penicilina, era posguerra. Y esa inyección de penicilina, Fleming, a mí me ayudó a salvar la mano. Si no encontraban la penicilina, iban a hacer el SOS y como último recurso me amputarían la mano. Ese fue el diagnóstico que le dieron a mi pobre madre. En pocos días me recuperé, gracias realmente a un milagro, yo diría. Dios hace muchos milagros, que haga uno ahora más o menos para que me entiendan. Y a raíz de eso, a los pocos días estaba correteando con el barco. En el barco había chicos españoles y había chicos italianos. Fue un buen viaje, un buen viaje. Me acuerdo que en ese barco, mientras viajábamos, no faltaba nunca una canzoneta que alguien en popa o proa cantaran algo. Los italianos cantan y los españoles que también cantan, porque era un buen lugar, era un buen lugar. Con los chicos correteábamos por el barco, a veces nos colábamos, porque nosotros llegamos en el gallinero, ¿no? Donde van los emigrantes, era en la parte baja del barco, después estaba segunda clase y después estaba primera allá arriba, que de vez en cuando íbamos a espiar y con otros chicos aprovechábamos para llevarnos lo que quedaba. Arriba nos robábamos las masitas, todas esas cosas que hacen los chicos. No íbamos a ser diferentes. Las señoras lo dejaban y nosotros... Eso era prohibido y no podíamos ni siquiera subir, pero nos colábamos. Yo desde chico fui un niño inquieto, le quiero aclarar, no fui muy... Lo que podríamos decir no era muy normal. Y además era un chico de la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué de la guerra? Yo nací en el 38. La guerra comienza más o menos, los primeros estertores de la guerra empiezan en el 39, pero después ya en el 40 hasta el 45 que dura la guerra. Hasta el 45, ¿no, Raúl? Hasta el 45. En África yo pasé momentos muy difíciles y muy buenos. Fue una combinación. Difíciles, ¿por qué? Porque fui criándome en la medida que iba creciendo con los bombardeos, no recuerdo exactamente las acciones de guerra, pero recuerdo más bien las consecuencias, los bombardeos, recuerdo mi madre cuando me llevaba al refugio, las sirenas, las alarmas, en fin, todo lo que hace a una guerra, nada agradable. Y entonces uno se va cargando, psicológicamente pienso que realmente el ser humano se va cargando de energía negativa, de temores, y en fin, toda esa cosa que hacen después a la conducta del ser humano. Me acuerdo cuando llegué en este país, después seguiré con otra cosa. Llegué en este país, una vez voy al médico y me tenía que sacar una muelita, tenía 12 años, me lleva papá al médico y cuando me va a dar la inyección, mi primer instinto fue querer pegarle una trompada al odontólogo. Y me acuerdo las palabras del odontólogo. El odontólogo dijo, con sabiduría, buena persona,
es un niño de la guerra. Me quedaron grabadas. No la había nunca escuchado decir. Y le dice a mi padre, no se preocupe, es un niño de la guerra. Claro, era así. Era así. Porque durante ese periodo era un chico inquieto, pero la guerra continuaba. Pero tampoco podíamos quedarnos adentro de casa. Entonces iba yo a una cuadra y media de mi casa, tenía 7 u 8 años, le aclaro, en esa época no había los temores de hoy, pero había otros temores. Eran los temores propios de la guerra, los ataques, los bombardeos repentinos. Los ingleses subían, estaban en Khartoum, subían cuota y directamente iban derecho a 3.000 metros de altura y nos encontraban a nosotros y bombardeaban la ciudad. No es que bombardeaban muy agresivamente, pero todos los días había bombardeo y todos los días alguien moría. Y me acuerdo de que quedaban municiones. Cuando los aviones ametrallan, quedan municiones que no explotan y municiones que no son explosivas, son perforantes. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros los chicos? Piensen ustedes, los chicos juegan con lo que tienen a mano. Y nosotros, los chicos, que no éramos muchos tampoco, 3 o 4 chicos blancos y 3 o 4 chicos negros, que eran abisinios, etiópicos, gente maravillosa, porque Etiopía además es un país con 4.000 años de historia, para que tengamos entendido, la reina de Saba viene de Etiopía y Salomón parece que se enamoró de la reina de Saba. Verdaderamente, tengo que decirle, me salió el tano, verdaderamente tengo que decirle que las etiópicas son mujeres bellísimas. ¿Se acuerdan de la famosa modelo, cómo se llamaba? Bueno, no importa. La somalí, no me acuerdo. Campbell, bueno. Realmente son bellísimas figuras, porque claro, caminan a mucha altura, siempre hay que andar caminando, subiendo y trepando. Asmara era una ciudad alta. Así que fui un chico inquieto. Desarmábamos las municiones, nos quedábamos con la vaina, porque nos gustaba el bronce, fíjese. Íbamos a jugar a la pelota y de repente aparecía un camión canadiense, bajaban un montón de sudaneses y con la metralleta tirando al aire. Todos los chicos escapábamos, quedaban los negritos queriéndose llevar su canasta con higos de duna y terminaban escapando también y quedaban los hijos de duna por ahí, los higos de duna. Y venían otros y se los llevaban. Los chiquitos habían perdido sus... Y a veces tiraban contra los tucules, que eran las viviendas, porque eran enemigos acérrimos los sudaneses con los etiópicos, porque limitan, tienen el confín entre uno y otro. Y se odian. Esas guerras triviales que son terribles, que África está permanentemente sometida a todo eso. Pobre África. Bueno, yo viví 10 años en África. De ahí tuvimos que irnos porque primero me internaron en un colegio. Mi mamá ya no podía como sujetarme. Pobre mamá había perdido una criatura, una niña, la única hermanita que teníamos, la había perdido y entonces decidió que yo, tan inquieto que era mejor que estuviese en un internado. Y me internó en un colegio. No fui muy feliz ahí. Fue el momento más triste de mi vida. Lo recuerdo mal. Gris, oscuro y con maltrato. Piensen cuál era la educación. Cuando cometíamos algo mal, porque hacíamos los chicos travesura, nos mandaban a buscar la varilla que había. Y si traíamos la varilla muy finita, teníamos que ir a buscarla. Así que teníamos que buscar, a ver, una media intermedia, la arrancábamos y traían para que nos castigaran en las piernas antes de comer. Esa era la educación. Bueno, así que sentíamos los primeros golpes y ya después nos sentíamos más. Nos daban 10 fustazos, ¿no? Bueno, para decirles cómo era la educación, dura. Y yo amaba a mi papá, a mi mamá, éramos muy familiares, pero mi padre lo tuvieron que mandar al Cairo, cae prisionero por los ingleses, lo mandan al Cairo, un gran técnico en aviación, mecánico, después acá se dedicó a la joyería, orfebrería. Yo aprendo el oficio con él desde muy pequeña, después le diré por qué. Así que, terminada la guerra, los etiópicos, los eritreos,
¿Qué querían? La independencia, querían su independencia. Los pueblos africanos, después de la colonización, querían su independencia. Y aparecen grupos, aparecen distintos grupos en África, habrán recordado, habrán leído, aquellos que tenemos años, en Sudáfrica los Mau Mau, y nosotros teníamos los Shifta, eran grupos independientes que atacaban a los blancos porque querían su tierra. Nosotros éramos coloniales. No nos dábamos cuenta de que éramos coloniales. En el verdadero sentido nos parecía nuestra tierra. Tan es cierto que nos parecía tanto nuestra tierra que yo viví después 2 años en un campo de concentración, con el buen sentido de la palabra concentración, no concentración donde se concentraron los italianos para afrontar los últimos momentos para ser reenviado a Italia. Eso era un programa que tenía que durar muy poco tiempo, tenía que durar 3 meses, era de pasar por ese campamento y después irnos. Yo tenía 8 años. Pero tuve la suerte, vean ustedes, tuve la suerte que ese campamento para nosotros duró 2 años. Yo cumplí 10 años allí. Era maravilloso. Vivíamos en un campamento norteamericano metido en el medio de la selva, entre Asmara, que era la capital, a 3.000 metros de altura, y Massawa, el puerto de Eritrea. Vivíamos allí. ¿Y qué hacíamos los chicos? Allí conozco 3 chicos. Éramos 3. Conozco 2 chicos. Un chiquito mulatito, hijo de italiano y de una etiópica, y otro chico como yo, italiano, hijo de italiano, el otro era mezcla. Bueno, y hacíamos correría, ¿qué hacíamos? Cazábamos. Hoy día sería casi prohibitivo, inclusive indignoso. Pero en esa época no lo era. Teníamos una gran jaula que nos había ayudado. El que levantaba la barrera del campamento nos había ayudado a hacer una gran jaula. Y nosotros cazábamos pájaros. Hicimos una gran jaula con pájaros. Ese era nuestro juego, ¿no? Y además, con mi padre, desde muy chico, yo usaba una carabina o un rifle aire comprimido que me servía ¿para qué? Para cazar palomas. Así que la cuota de carne también la teníamos asegurada. Papá y yo cazábamos. Además de que los ingleses nos traían, el café allá era baratísimo porque el café etiópico es normal. Nos traían café, nos traían té, arroz, algunos que otros elementos para poder... Mi papá se la arreglaba, había descubierto que tenía que quedarse mucho tiempo más, ¿y qué hacía? Y como era buen mecánico, ya los aviones no se arreglaban más. ¿Qué hacía? Buscaba la forma de arreglar algún camión, de algún camión que pasaba por esa ruta hecha por los italianos, porque los italianos fueron conquistadores. Después me enteré que también los italianos hicieron atrocidades como hicieron todos los gobiernos de toda Europa. Pero bueno, pero hicieron cosas muy buenas, construyeron caminos, escuelas, alambre carril. El alambre carril más grande del mundo estaba en Etiopía, en Eritrea, 75 kilómetros de alambre carril. Cuando llegaron los ingleses, se lo desarmaron todo y se lo llevaron porque era parte del botín. Bueno, no nos trataron mal a nosotros los ingleses. Ya les digo que estuvimos 2 años allí. Y éramos felices, hicimos mucha travesura, una muy famosa que la describo en un libro, nos metimos en un lugar donde no debíamos, se complicó, pero no se la quiero hacer muy larga. ¿Cómo? ¿Me querés decir algo? Decilo. Bueno, ¿alguien me quería preguntar algo? ¿El campamento era inglés? No, el campamento era inglés. Dije inglés, ¿no? Dije inglés. Bueno, el campamento era inglés. Sí, me acuerdo que apenas llegamos, nos asignaron una cabaña muy linda, eran cabañitas hechas para los soldados, pero cómodas.
tenían su baño compartido con otra cabaña, pero tenía su galería y eran dos casas iguales, similares, una detrás de la otra. Entonces había un baño en común, pero teníamos nuestra cocina y teníamos un comedor grande y una habitación. Teníamos lo confortable, levantada sobre pilares, porque allí hacía mucho calor. Imagínense que nosotros vivíamos a pocos kilómetros de la ciudad más calurosa del mundo, que Mazagua. 62 grados de calor llega a ser en verano. En esa época que no había problema. Los únicos que se quedaban en esos lugares eran los beduinos. Detrás de Mazagua hay una depresión muy grande, la depresión de Dangalia, que es un desierto de sal increíble. Bueno, yo recuerdo todo eso. Mire, créanme que yo lo recuerdo y tengo vivencia. Le estoy contando y estoy viendo todo de vuelta. Y allí nos quedamos durante 2 años, que fueron 2 años de felicidad. Con mis amigos teníamos siempre con qué entretenernos. Habíamos, y mi hermano Liano, que era chiquitito, tengo anécdotas con Liano. Una vez nos disfrazamos de soldadito, hacíamos de soldadito, Liano detrás de una ametralladora rota, entonces en un caño de escoba hacía de ametralladora, y estábamos todos jugando la guerra para un auto con soldados ingleses. Baja un oficial inglés con su bastoncito típico, los 2 o 3 oficiales, y éramos los chicos disfrazados porque teníamos todo resto de guerra, la cufia de los paracaidistas que se tiraban, algún paracaídas que también de vez en cuando agarrábamos. Eso era nuestro juego. Y Lianito estaba, mi hermano Liano está por acá. Ah, ahí está. Liano, creo que algo de esos recuerdos tiene. Y Liano estaba detrás de una ametralladora. La ametralladora era ametralladora, pero adelante no tenía mal caño, lo habría perdido, vaya a saber cómo, se lo habrán afanado también. Entonces adelante, ¿qué teníamos? Un palo de escoba, esa era la ametralladora. Entonces viene el oficial inglés y le dice a mi hermano, dice, ¿qué está haciendo usted? Y el Lianito, que era chico, dice, la ametralladora. Dice, ¿usted es un oficial italiano o inglés? Hablaba perfectamente. Y Liano le dice, italiano. Y entonces me pregunta a mí, ¿y usted? Italiano. Y al otro era italiano. Éramos prisioneros italianos. Y entonces le dice, ¿y qué está haciendo? Y me estoy defendiendo. Él se defendía con la ametralladora. Bueno, el inglés vino a reírse con nosotros. Dice, bueno, por favor, que no se le dispare la ametralladora, algo así dijo. Bueno, después subió de nuevo al auto, riéndose con los oficiales, pero eran notas simpáticas. Y después de vez en cuando, ya que jugábamos a eso, nos traían algunas cosas, la radio. Me acuerdo que los ingleses nos regalaron una radio que no andaba más y nosotros jugábamos a la guerra. ¿Qué quieren que jueguen los chicos de la guerra? A la guerra. Llegaron los 10 años. En esa época los barcos italianos transportaban los judíos para la formación de Israel. Habíamos perdido la guerra, nuestro barco tenían que transportar. Por eso nos demoramos 2 años. Entonces vinieron después a buscarnos a nosotros y fuimos a Italia. Llegamos en Italia invierno. Italia era gris. Uno ve la Italia de colores, yo la vi gris. Y la recordé gris por años. Y créame, no me da vergüenza decirle, casi la odié. Porque fue el lugar donde más yo sufrí. Sufrí el hambre, sufrí la miseria, sufrí ver llorar a mi padre, a mi madre, porque no nos podían alimentar. Habíamos terminado la guerra, era posguerra e Italia se tenía que reconstruir. Y los italianos, que eran nuestros parientes, no era mala gente, era buena gente, pero si tenían 4 cebollas y 3 papas, eran para ellos. Entonces nosotros éramos de afuera. Tan es cierto que tienen un nombre. Esos italianos que volvieron a Italia, que yo no volví, yo fui a Italia, se llamaban sfollati, que quiere así más o menos decir gente ni de aquí ni de allá, de algún lugar, que se fueron, que se refugiaron, pero en realidad créame que veníamos a romper las guindas, disculpen la expresión.
porque el alimento escaseaba. Y a pesar de que eran tan generosa la gente, que nos traían una papa, nos traían 2 cebollas, un paquete de fideos. Entonces comíamos. Papá lo he visto tantas veces con los ojos tristes, igual que mi madre. Eran momentos muy difíciles, pero había que levantar a los más chiquitos. Dianito y Názaro, otro hermano. Mi hermano más chico había sufrido raquitismo porque no había conocido la leche. Dice que los chicos que no se alimentan los primeros meses de su infancia terminan con un cerebro inferior en conocimiento en el futuro. Mi hermano debe haber sido un milagro. Se alimentó a té durante casi un año. Y cuando le empezaron a dar la leche, que era la leche en polvo, casi la vomitaba porque su estómago no la recibía. Mi hermanito tenía una panza opulenta y los hombros chiquitos, típico del raquitismo, de la miseria. De los mismos chicos que uno ve de África, nos habíamos transformado los coloniales. Mi hermano, que había nacido por último en plena guerra, había sufrido eso. Yo seguía siendo un chico inquieto. En Italia más que nunca. Como había que comer, con el rifle de aire comprimido, porque cazaba bien, y mi viejo no podía terminar en la cárcel, mi pobre papá me decía, veniero, tirale. Y de vez en cuando alguna gallina caía en el gallinero y comíamos. Y algunas se salvaban de las gallinas. Un balín medio mal tirado volvía con el balín. Y como no había mucho rifle, 2 por 3 me venían a buscar la policía para asustarme y los vecinos para querer fajarme. Y papá era inocente. Es claro, yo lo hacía más inocente que nunca. Mi padre era yo que lo quería ayudar. Pero por suerte que tiraba bastante bien. Después aprendí a tirar muy bien. De tanto practicar era imposible no equivocarse. Bueno, desesperado mi padre. Dijo, ¿acá qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Acá no se puede hacer nada, le decía mamá. Fue a trabajar, le consiguió un amigo que estaba bien catalogado porque estaba muy bien con la curia, le consiguió un hombre de dinero del pueblo que lo quería, pero bueno, no sé muy bien si lo quería lejos o lo quería cerca. Entonces, ¿qué pasó? Lo ayudó y terminó haciendo zanjas en una ciudad donde yo fui a vivir otra vez porque no me podían alimentar, donde terminé viviendo con un tío, que el buen tío, que vivía muy bien, director del Automóvil Club, un tipo culto, y Garra igualmente, Spoleto, la ciudad posguerra, siempre piensa en casa caída, derrumbada, Italia en la reconstrucción, una gran reconstrucción hizo Italia, increíble. El milagro italiano realmente existió. Entonces, me perdí, espera, ahora me recupero. Mi tío tenía un vicio, mi tío, jugaba. Cuando volvía y perdía, y a veces venía medio violento. Y si le sobraba algún sopapo, me lo daba a mí seguro. Así que yo me fui con ese tío a los sopapazos junto con su señora, pobrecita, y su hijo también. Tan es cierto que cuando llegué a Italia, después de un viaje de 30 años, después de dejar la Argentina, 30 o más años, en Italia me dice mi tío, ¿sabrás perdonarme? Pero sí, tío, ya está, ya pasó. La pasábamos todo mal. Y él no era un mal hombre, era un hombre llevado por el vicio, por el juego. Era un hombre que no había podido ir a la guerra y se sentía mal. Piensen ustedes, se sentían mal de no haber ido a la guerra, porque le faltaba un riñón. En esa época le extirparon un riñón, pudo sobrevivir porque tiempo atrás no era fácil, pero la guerra no pudo ir a la guerra, él se sentía mal. Aquella generación de esa guerra fueron los que lucharon en la campaña de Stalingrado, que son los que no volvieron, que los que volvieron. Bueno, así que yo la guerra conocí bien el posguerra. Un buen día mi padre manda 2 cartas, reciben 2 cartas 2 primos, uno en Estados Unidos, otro en Argentina. Y también un buen día el cartero viene y trae la contestación. La primera contestación de un tío argentino.
un maravilloso tío argentino. Lo quería tanto a mi padre que le mandó el pasaje y el ingreso del país. Le había tramitado todo. Y le dijo, no venga, no salga, espérame porque yo te voy a buscar. Y con la familia, los primeros paseos posguerra, mi tío Pierino, que acá era un industrial, tenía una empresa de cemento armado, estaba muy bien económicamente, yo conocía a los Lemis, toda esa gente de la construcción, los Tiribelli, gracias a mi tío, porque cuando Mar del Plata empieza a surgir en la industria de la construcción. Bueno, entonces llega a Italia y posteriormente se lleva a mi papá. Para mí fue un dolor terrible. Yo lo había perdido en África, mi viejo, 2 años internado en un internado que no me fue nada fácil. Piensen si sería un chico terrible, que estaban jugando con barro, porque cuando llovía hacíamos muñequitos en barro, nos mandaban las monjas, nos mandaban a hacer cosas, teníamos la ropa de fajina, la tierra roja, arcillosa, y hacíamos cosas maravillosas. Y como yo siempre he tenido habilidad artística desde niño, era habilidoso con las manos, bueno, se ve que un chiquito no le gustó mucho o le gustó demasiado, bueno, las cosas que hacemos todos los chicos me lo rompió. ¿Qué pude hacer yo? Éramos peligrosos los chicos de la guerra. Yo me fui a una pila de ladrillos, agarré un ladrillo despacito, me fui donde estaba él, ¡pah! Se lo rompí en la cabeza. Me tuvieron 15 días, todos los días me lo traían para que le besara la cabeza. La primera semana me negué en besar la cabeza. Y después de vez en cuando algún besito se lo daba a ver si aflojaban. Bueno, terminaron aflojando. Al final le terminé pidiendo perdón. Pobre niño. Era un niño maravilloso. Ese chico fue uno de los mejores amigos en el internado. El mejor. ¿Por qué? Además era piadoso yo, a pesar del ladrillo era piadoso. Era un chico que tenía peores condiciones de la vida mía. Él era huérfano, el padre de él había fallecido justamente, era parte de las tropas aéreas, había fallecido en guerra y la madre también en un bombardeo. Era un chico huérfano, no tenía a nadie. Yo le había roto un ladrillo en la cabeza. Bueno, nos hicimos grandes amigos, la herida se le curó, prometí que no iba a tirar más ningún ladrillo, me prometieron que tampoco me iban a... Y no pasó nada. Volviendo a Italia ahora, ¿no? Vuelvo con el tema de Italia. No tengo un orden yo. Como me aparece la cosa, se la voy a contar. Si se aburren, levantan la mano, lo entienden perfectamente. Me dicen, me estoy aburriendo, se pueden ir también. Y si no, tengo allá a Viviana que me dijo que me haga corte. Bueno, cuando él me haga así, yo tengo que terminar para llegar en Argentina, dame tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llegamos. Mi padre llegó, 1 año y medio después, fuimos nosotros, llegamos. Me acuerdo de ese viaje, vuelvo al barco que había iniciado, que había sido un viaje maravilloso, pero mi mano se había infectado. De vez en cuando las parejas, se habían formado parejas en el barco, entonces los chicos espiábamos, íbamos a espiar, hacíamos las cosas, jugábamos a la escondida, de paso veíamos, aprendíamos. Pues el ser humano aprende mirando. Bueno, el barco llegó. El barco llegó. Ese día que llegó no pudo atracar exactamente en el muelle, porque llegamos de noche a Buenos Aires. Veíamos el muelle, veíamos la dársena, veíamos las luces de la ciudad. Me pareció hermosa Buenos Aires. Veía los hoteles de los emigrantes adelante, con esas grúas altas que parecían gigantes que quisieran llevarse algo y no se llevaban nada, porque estaban paradas. Entonces, con mamá contemplábamos eso y decíamos, mañana lo vamos a ver a papá. Y me decía mi madre, cuando estemos con papá, habremos llegado. Me decía. Yo tuve padres muy afectuosos, aunque mi madre me tiró más de una cacerola en la cabeza porque era insoportable. Entonces, me acuerdo que el día después pudimos atracar
a la mañana teníamos que desembarcar. Desembarcamos tarde. Entonces yo buscaba a mi padre entre tanta cabeza que veía desde arriba del barco, pero no lo encontraba, me era totalmente imposible. Yo miraba y a mi viejo no lo veía. Y entonces le decía a mi madre, habrá venido. Se daban muchos casos, que maridos que no iban a buscar más a sus mujeres, quedaban mujeres solas y se hablaban de esas cosas en el barco. ¿Y qué sabíamos? Que podría haber sucedido. Entonces yo pensaba, me torturaba la cabeza. Entonces me acuerdo que cuando ya estábamos y no lo podía ver, yo me colé en segunda, de segunda no podía ver bien y me rajé para la primera subida, la última escalerilla, y cuando llegué en la última escalerilla un grandote me agarró, me pude soltar, fui corriendo hasta la borda y subí arriba de un palo arriba de la borda del barco, y subí arriba de un palo y me sostuve. Y empecé a gritar, papá, papá. Y papá no estaba en ningún lado. Y había una señora mayor con grandes collares que cuando me vio ahí abrazado, me abrazó las piernas y me dijo, busca a tu papá, yo te voy a sujetar. Era una señora fina, elegante. Y yo quedé así, porque antes le robábamos las masitas a toda esa gente y ahora le da. Acá también. Bueno, perdón. Voy a aprender a hacer. Cuando sea grande y sea orador, voy a aprender. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que grité. Y se me ocurrió gritar Veñero. Soy Veñero, papá, soy Veñero. ¿A dónde estás? ¿A dónde? No me contestaba. Por allá en una de esas veo que se levanta una cabeza y veo que era mi padre. Era mi padre. ¡Papá! Le grité, ¡papá! El viejo levantó e igual gritó, dijo, Veñero. Habíamos llegado. Bueno, nos juntamos ahí cuando desembarcamos, los trámites que había que hacer. Hicimos los trámites y ya salimos. Tenía un tío que yo aprendí a quererlo ahí porque era un hombre dócil, tranquilo, bueno, que me explicaba todo. Y me enseñó, nos llevó a comer a un restaurante y el día después tomamos el tren para hacérsela breve, para llegar a Mar del Plata. Mientras recorríamos la Pampa y veía tantos campos, yo recordaba mi África querida. La África de Toscano. Toscano era un maestro abuelo que teníamos en África, que todas las tardes, cuando el sol caía, nos invitaba a leer en su galería. Mi casita estaba allá donde termina la biblioteca, la casa de Toscano estaba acá. Y cuando íbamos allí a leer los libros, Toscano nos leía. Nos leía Emilio Salgari, nos leía Julio Verne, Jack London, Colmillo Blanco, ¿no? Tantos libros. Nos enseñó la lectura. Era nuestro abuelo, postizo, de los 3 chicos traviesos que andábamos por el campamento. Y entonces un día le pregunté, Toscano, lo llamamos, ¿de dónde voy a ser yo cuando esté en Italia? Y me dijo, uno es de las tierras en que nace. No sé si es la verdad ahora. No es de la tierra que uno nace. Uno es de la tierra que lo cobija, donde le da de comer, donde se entierran tus muertos, donde crecen tus hijos. Esa es la tierra. De aquí soy yo, señores. Yo fui un inmigrante que llegué en el año 1950, un 15 de octubre para nosotros, un 15 de noviembre para el certificado el certificado que te dan en Buenos Aires de los inmigrantes. Yo soy de aquí, señores. Tengo 12 años de italiano
y todo el resto lo tengo de argentino. Yo soy de la casa que en Garay, Hipólito Yrigoyen tienen la bandera que cuelga, porque en mi sangre está la sangre italiana como tantos emigrantes, pero tengo todo aquello que me dio este país, me dio educación, me dio amor. Aquí aprendí a amar también. ¿Quién olvida la primera novia? Jamás se puede olvidar. ¿Sabés que no se puede olvidar la primera novia? No se puede olvidar. Los primeros afectos, la primera ternura, las primeras caricias, la primera prostituta. Porque aquí aprendimos, aquí aprendí. ¿Y quieren que les diga? Trabajé mucho. Me echaron del colegio. Iba al Colegio Nacional, me echaron en tercer año. Me echaron porque también, acá quién era, era el gringo, el Tano, pero hablaba mal, hablaba cocoliche, se reían de mí, y yo repartía sopapos, y recibía sopapos también. Pero claro, un día me equivoqué, y al tirar un tizazo como correspondía en la cabeza de un alumno, le di al rector. Se podrá imaginar, me echó. Me echó. En realidad fue muy generoso, lo mandó a llamar a mi padre y le dijo, lléveselo, Cianchelli, por favor, me hace un favor, porque está insoportable este pibe. Claro, era el gringo, el Tano, me peleaba con todo. Mamá cuenta que siempre pasaba arreglando camisas. Y aprendí a pelear. En la calle se aprende todo, se aprende lo bueno, se aprende lo malo. Señores, yo soy un italiano inmigrante, pero soy un argentino de corazón. Gracias por haberme recibido, todos ustedes que son argentinos. Quiero agradecerle a todos mis compañeros que me estuvieron escuchando todo el tiempo hablar de los libros humanos y que se coparon acá en ayudarme. A los alumnos que vinieron, que no amenacé a ninguno, ¿no? A nadie amenacé para que vengan. Y nada, esperemos, agradezco a gente de Santa Clara que vino especialmente, al camarógrafo, al que hizo el logo de los libros humanos, al Rotary Club que nos dio esta oportunidad, a Oscar Fernández, que fue el motor de todo esto, y gracias Ro también, que estuvo ahí ayudando muchísimo. Y nada, esperemos que este sea el primer encuentro, que después podamos hacer más encuentros con diferentes temáticas tan interesantes como la que nos brindó Beni, que lo estuvimos ahí molestando. Así que muchísimas gracias a todos por estar, les agradezco un montón y espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias. Bueno, gracias, Perla, por todo lo que haces por nuestro club, por todo lo que me enseñas a mí y a Ian también. Todo. Bueno, gracias. Primero, buenas tardes a los que no saludé. Segundo, agradecerle a Beni, que yo ya sabía la historia de Beni, que es maravillosa. Gracias. Bueno, y más que nada, lo que me encantó fue lo de los libros humanos. Esto que podamos juntarnos los mayores con los jóvenes. Y acá agradezco, porque también voy a hacer mención, yo no soy de este club rotario, soy de otro club, Rotary Mar del Plata Nova, pero también tenemos a los jóvenes que son estudiantes de acá de la universidad, que son los rotaractianos del Rotarac del Mar. Si por favor se pueden parar para que nos conozcan, son parte de acá de la universidad, los chicos son estudiantes de biología, así que bueno, gracias. También tenemos representantes del Rotary Club del Mar. Lo que yo quiero agradecer es esto de tener jóvenes con adultos y poder aprender de la experiencia de una persona mayor y aprender de la experiencia de los jóvenes, que son no nuestro futuro, sino son nuestro presente. Así que bueno, gracias a todos y a seguir trabajando, y espero que no sea la única, que sean millones de estas charlas con distintas temáticas. Gracias a la universidad por dejarnos participar. Humano. Al primer libro humano. ¡Wow! Debemos tener un pequeño presente, es un pequeño. Bueno, para mí es un orgullo realmente esto, ¿eh? Somos los primeros. Sí, somos, primero. Porque yo soy parte de ustedes, parte de gracias a ustedes realmente. ¿A la vuelta?
Bueno, queridos compañeras y amigos, para ir terminando esta hermosa reunión que hemos tenido hoy, para mí es un placer poder compartirlo y disfrutar de este momento. No sé hablar mucho porque se quita. Para arreglar los pabellones, le voy a pedir que el pabellón argentino, Viviana, Vivi, y a nuestro socio fundador, Enrique Oferec, para el Rotario. Es que se había quedado medio escondido por allá atrás para que nadie... Para... No hay problema, ¿no? Muchísimas gracias, Pato.